Hola, buenos días a todos. Gracias por estar nuevamente en el canal de BUPEC en las redes sociales. Yo soy el doctor Alfredo Memigeneri y en esta ocasión vamos a abarcar la segunda parte de un tema que empezamos a hablar sobre presentaciones atípicas en el servicio de urgencias. Y la vez pasada que estuvimos hablando sobre lo que era la parte típica, abarcamos varios aspectos y dentro de esos aspectos en este tiempo tuvimos oportunidad de ir viendo diferentes maneras y ir analizando diferentes formas de cómo se está presentando esta pandemia, cómo se está presentando la presentación de casos atípicos de coronavirus en las áreas de urgencias. Es importante tener en cuenta que cada vez nos sorprende más esta enfermedad por varias situaciones. La primera es porque este patrón que comenzó, si nosotros recordamos que el problema del coronavirus empieza en diciembre. De hecho, hay un artículo que me llamó mucho la atención. Yo les sugeriría que ojalá pudieran bajar un libro sobre complicaciones neurológicas del coronavirus en España. Ellos hicieron un libro, la Sociedad Española de Neurología, hablando varios aspectos y los aspectos que incluso vamos a nosotros a comentar. Pero en uno de los artículos que se mencionaba es que comienza de una manera muy particular. El 1 de diciembre del 2019 empiezan a detectarse casos fuera de lo normal en relación a problemas de tipo neumológico, y es hasta el 31 de diciembre cuando empieza a haber una alerta en la misma zona y en China sobre los casos que estaban siendo atípicos. En ese tiempo fue el famoso caso del oftalmólogo que en redes sociales comenzó a mencionar que había casos demasiado atípicos y un problema que todo el mundo debería de cuidarse. Este oftalmólogo finalmente lo apresaron, lo hicieron que se desistiera públicamente de lo que había dicho y finalmente él fallece después al mes en relación a haber tenido coronavirus. Y empieza esta parte de ese artículo mencionando lo atípico que es la presentación. Si nosotros vemos y analizamos, prácticamente el país empieza en febrero, en México. Y a partir de febrero empiezan a presentarse una serie de datos y dentro de esto es, primero, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A pesar de que empezamos a tener casos y a pesar de que ya había la experiencia y que a pesar de que ya sabíamos que íbamos a tener contacto con el coronavirus, estamos hablando de que fue avanzando de toda la parte de Asia, llegó finalmente a la parte de Europa, pasa a toda la parte después de Estados Unidos, comienzan los primeros casos aquí en Puebla, a través de un contacto de gente que se fue a Estados Unidos y Canadá. Y a pesar de que sabíamos que iba a llegar, la situación difícil fue empezar a hacer los buenos diagnósticos, realmente hacer diagnósticos que nos dieran esta patología. Y a partir de ahí han venido sucediendo una serie de datos, incluso contradicciones sobre el manejo, sobre lo que pudiéramos hacer un buen manejo. Y la presentación típica, de pronto empezamos a darnos cuenta que no era tan típica como nos mencionaban, empezó a ser incluso características de tipo atípica, y eso lo vamos a ir hablando en transcurso de la plática. Entonces es importante que tener en cuenta esto que hemos hablado, de que finalmente el 19 de marzo del 2010 la OMS mencionó que se tardó 3 meses en alcanzar los primeros 10,000 casos y solamente 12 días para llegar a los 100,000 casos, y que ahorita la pandemia prácticamente ya está en todos lados y que nosotros ahorita tenemos una cantidad de pacientes más alta de lo que habíamos mostrado en esta gráfica. Tenemos mayor cantidad de gente infectada de lo que tuvo China, que llegó a 85,000 y ahí se quedó. Ayer estábamos platicando con una paciente y me hizo recordar varias cosas. ¿Por qué en determinado momento China pudo contener tan efectivamente, a pesar de que se presentó la pandemia ahí? ¿Por qué pudieron contener la pandemia? Pues porque finalmente abarcaron 40 millones de chinos, los mantuvieron cerrados, no entraban ni salían en esa área absolutamente nadie.
Y esos 40 millones de personas que estuvieron confinados y que el gobierno se encargó finalmente de darles el apoyo necesario, les llevaban comida, les llevaban todo lo necesario, les controlaban la entrada y la salida, y en esa área prácticamente nadie pudo entrar, nadie pudo salir. 40 millones de personas confinadas en ese lugar. ¿Qué significaría y por qué en un determinado momento nosotros todavía no llegamos a la cima de la pandemia? ¿Por qué todavía nos hace falta llegar a la parte más alta? ¿Por qué ahorita los hospitales están llenos? ¿Por qué no existe la posibilidad de tener camas tanto en hospitales públicos como privados? ¿Por qué no existe la cantidad de ventiladores suficientes? Y eso tiene también importancia en relación a la cantidad de casos que estamos teniendo. Si nosotros vemos el reporte de la cantidad de personas que llegan a tener muerte por coronavirus, nos daremos cuenta que es una cantidad mucho inferior. Los que trabajamos en las áreas de urgencias y en otros servicios de salud, nos damos cuenta que muchos reportes que se hacen están totalmente incompletos porque damos la muerte como neumonía atípica, porque no tenemos el momento de poderlo realmente comprobar. Mientras no lo comprobemos es sospechoso, y si es sospechoso no lo podemos poner en un certificado de defunción. Hasta esta semana, hasta la semana pasada, empezó a haber un dato totalmente diferente, que era la cantidad de muertes no esperadas. Y esta cantidad de muertes no esperadas empezó a ser muy importante en la manera en la cual salimos del parámetro. Y esto apenas empezó a hacerse, la Secretaría de Salud empezó a notificar la presencia de muertes no esperadas, o muertes que finalmente sobrepasan el nivel normal. Y en el momento en el cual estábamos haciendo la parte del análisis, si nosotros estamos hablando que la mortalidad era 47,000 personas en México, y estamos hablando de que la muerte no esperada sobrepasa, incluso puede ser más del 50%, estaremos hablando de que probablemente alrededor de 70,000 personas han fallecido. Y se espera todavía que pueda ser incluso mucho mayor la cantidad de personas que puedan en determinado momento fallecer. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que existen personas que se están recuperando y personas que pasaron la enfermedad y que en determinado momento ahorita están recuperándose parte de esa enfermedad. Evidentemente estamos hablando de que, por lo tanto, estamos en un momento totalmente diferente, donde hay estados donde ya pasó la parte más difícil y hay estados donde estamos a la mitad, o estamos finalmente, todavía no llegamos a la parte más importante. Y esto sucede porque nuestro país tiene, además de una extensión muy grande, diferentes parámetros y diferentes formas incluso de cómo se presentan los servicios de salud. No son los servicios servicios de salud iguales aquí en Puebla como lo que puedan ser probablemente en Querétaro, en Nuevo León o en Yucatán. La presentación de los casos son diferentes y la manera como están llegando a las áreas de urgencias son también diferentes. Todo esto que estamos mencionando es, por lo tanto, el concepto va cambiando. Y si nosotros tomamos en cuenta que a partir de febrero que empezamos a tener casos, nos podemos dar cuenta, por lo tanto, que el parámetro, y no es que el virus esté cambiando, están cambiando las presentaciones clínicas. Y habíamos dicho que este virus está siendo totalmente diferente por una razón. En ningún momento, ningún tipo de virus respiratorio había aguantado tanto el impacto de calor. Ahorita ya estamos en una zona de calor importante. La gran mayoría de los virus respiratorios se controlaban antes de que tuviéramos este tiempo. Entonces, para hablar de julio y agosto, de lo que pudiera pasar, pues tendremos finalmente un punto importante de tener en cuenta que para octubre ya deberíamos de tener una caída importante de lo que son los casos. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que va a venir la época otra vez de frío y vamos a empezar a tener otra vez el impacto de las alteraciones que se van a presentar por influenza y otro tipo de enfermedades de tipo respiratorias. Entonces, la problemática que estamos teniendo y en la cual nos enfocamos en forma inicial era tener hasta cierto punto la presencia de pensar que solamente la problemática debe estar relacionada con tener neumonía. ¿Y qué está pasando? Que resulta que en las áreas de urgencias no vemos completamente cuadros
únicamente relacionados con neumonía. Nosotros estábamos pensando que nos íbamos a definir únicamente por problemas de neumonía. Y el cuadro clínico inicial era un cuadro leve, 85% de las personas, 80-85%, un cuadro moderado que podía en determinado momento generar que la persona pudiera tener la posibilidad de generar algún tipo de problema y en determinado momento llegar a estar grave, ¿no? Teniendo septicemia, choque séptico o una franca insuficiencia de tipo respiratorio. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que en determinado momento está pasando? Pues uno de las situaciones es que el cuadro está siendo atípico desde su presentación. Te pido un favor. ¿Podrás apagar? Porque aquí se siente mucho la situación en cuestión del sonido y se escucha demasiado el sonido, ¿no? Por favor. Gracias. Perdón, era mucha la parte del sonido. Entonces, estudio, que finalmente es un preprint que se llama, que salió prácticamente, lo estamos viendo en la parte de abril, salió a través del British Medical Journal, sobre la clasificación informativa de colecciones destacadas de síntomas, un nuevo enfoque basado de datos para identificar las fuertes señales de advertencia del COVID-19. Nos habla de varios puntos que yo quería mencionar en la plática pasada. Nosotros esperaríamos, y eso es lo que el paciente de pronto te llega y te dice, doctor, resulta que tengo diarrea, ¿tengo COVID? Dices, bueno, es un síntoma aislado. Resulta que yo tengo fiebre, me duele la cabeza y estoy pensando que en determinado momento tengo COVID. He tenido contacto que tiene gente con COVID y parte de la problemática es encontrar los datos que pudieran ser más adecuados. ¿En qué estoy hablando? Que a veces llega el paciente a urgencias por ansiedad. En la última semana, y yo estando en la noche, me he encontrado con muchos pacientes que llegan a las áreas de urgencias básicamente por ansiedad, pensando que puedan tener COVID. Mientras estaba el aislamiento totalmente establecido, la gente no salía de sus casas. Y una vez que se establece esa parte donde la gente puede volver a salir y te encuentras otra vez tráfico y te encuentras otra vez gente caminando en la calle sin cubrebocas y presentando una serie de situaciones, reuniones, etcétera, lo que está pasando es que finalmente empiezan otra vez a volver a salir las personas y empieza a tener contacto y la gente que estaba aislada, que estaba cuidando, empieza a tener otra parte importante que se llama ansiedad. Eso no está mencionado como una posibilidad importante dentro de los datos que pudieran ser. Y un punto es realmente poder definir que nosotros pudiéramos tener las características para decir qué pudiera ser el dato más importante. Y en este estudio, como ya hemos comentado, que comenzó prácticamente a finales de abril, ya en mayo, realmente existen datos que sean totalmente contundentes para decir esta persona puede tener coronavirus o no. Esta persona puede en determinado momento tener más datos que otras personas. Entonces ahí viene otra vez un abanico de posibilidades. No es lo mismo hombres que mujeres, no es lo mismo niños que adultos, no es lo mismo que ancianos. Y este estudio que hicieron sobre ir determinando una buena cantidad de pacientes en relación a las características que pudieran ser. Si nosotros vemos en esta parte de la diapositiva, nosotros nos podemos dar cuenta que ellos cuentan con 4 principales datos. Uno que sea el dolor de cabeza, otro que pueda ser la fiebre, la tos y otra sensación finalmente de calambres o sensación de malestar. La traducción es básicamente como malestar general. Si yo lo veo, entonces yo me daría cuenta que en una parte importante de todos estos datos pueden ser totalmente atípicos y la relación entre dolor de cabeza, que no es un dolor de cabeza hasta a cierto punto común, es un dolor de cabeza muy intenso, la fiebre que puede ser también muy intensa, la tos que nosotros esperaríamos que si el paciente tuviera neumonía, tuviera una tos productiva y resulta que no, la tos es seca y el malestar general es uno de los puntos importantes. Estos 4 datos son necesarios tener en cuenta y en este estudio establecen 2 grandes grupos, los que son por arriba de los 60 años y los que están por abajo de los 60 años y la relación entre hombres y mujeres y cada uno va a ser diferente, cada uno la presentación como se están llegando a estar en los servicios de urgencias tienden a ser diferentes. Entonces si nosotros vemos por ejemplo las partes importantes que nos interesarían tener en cuenta es ese malestar general que el paciente menciona todo el tiempo, cansancio.
debilidad que llega a presentar, la presencia de fiebre, y nosotros diríamos, fiebre está en todos los casos, fiebre está en todos los momentos, pues resulta que no. Resulta que en ciertas características, principalmente en gente de la tercera edad, la característica de fiebre no se llega a presentar. Y si yo verifico estos datos que están presentando, en el caso de mujeres que son por arriba de los 60 años, pueden llegar al servicio de urgencias con dolor en la garganta, sensación de fatiga y dolor corporal. Y en el hombre, síntomas de tipo respiratorio, fiebre, tos, finalmente con cierta cantidad de flema, ¿ok? Y sin embargo, es muy característico cómo en el hombre y en la mujer se mantienen estos datos que en forma inicial se pueden llegar a presentar. Entonces, los síntomas respiratorios de fiebre, tos, se presentan más en el hombre, y en la mujer se presentan más sintomatología hasta cierto punto de sensación de malestar general. Y esto es importante tener en cuenta. La mujer se va a presentar más con sensación de malestar general. Estos datos que se pueden llegar a presentar y probablemente son más efectivos viendo esta gráfica, en forma general, nosotros nos daremos cuenta, por ejemplo, en la parte inicial que estamos viendo en este punto o en esta zona, ¿okay? Es que los datos típicos que se pueden llegar a presentar es tos, presencia de neumonía, fatiga, dolor de garganta, fiebre y síntomas respiratorios. Esos son los puntos en general que se pueden llegar a presentar. Y algunos son síntomas totalmente de tipo que no pueden ser... no te pueden dar la pauta de lo que puedas hacer, como dolor abdominal, como presencia de sensación de tener sed, hasta cierto punto dolor de cabeza, como un punto que no es tan importante, y que el no tener ganas de comer, en determinado momento la sensación de dolor torácico, la presencia de sensación de falta de aire, incluso la misma diarrea, son datos que se pueden presentar incluso como de tipo atípico. En general, y esta es una información con una gran cantidad de personas, estamos hablando que se hicieron más de 5,000 personas viéndolas en diferentes momentos. ¿Cómo se relacionan estos casos en base a los síntomas? De la misma manera, yo puedo ver que la relación entre fiebre, ¿okay?, y presencia de dolor o presión en el pecho se da en forma regular. De la manera como yo puedo tener presencia, si lo veo en esta parte, de dolor a nivel de garganta y presencia de neumonía. Y si yo veo todos estos datos que están sobre estos lados, me daré cuenta que la diarrea no es un dato que en determinado momento me esté diciendo que yo pueda ser o tener mayor posibilidad. La fatiga, y ese es un dato que en los últimos días ha hecho que el paciente vaya, tengo diarrea y es casi igual a tener coronavirus, y no, o tengo dolor abdominal. ¿Por qué? Porque se ve mucho en relación a esta parte misma, en relación a redes sociales. Entonces, si yo me doy cuenta, los datos característicos que estoy mencionando, que son finalmente típicos, pudiera tener en cuenta que en el caso de las mujeres, por eso podemos ver en esta gráfica donde dicen las mujeres, la fiebre es un dato persistente de tipo atípico, no se da, pero es más fácil que llegue con sensación de que me duele la garganta, fatiga, dolor corporal y debilidad. Esos son los datos típicos que hacen que la mujer acuda a los servicios de urgencias, ¿ok? Y los datos atípicos es que tenga fiebre, que tenga tos, que tenga datos de neumonía, que tenga finalmente dolor de cabeza o sensación de dificultad respiratoria. Esto se presenta en mujeres, ¿ok? Todos los datos que están alrededor son los que están en la parte del medio. Y si lo vemos en hombre, pareciera que volteamos los datos, ¿ok? Donde vemos que la parte atípica es porque tiene dolor, finalmente garganta, presencia de fatiga, dolor de cuerpo, y sin embargo es típico que el hombre vaya porque le duele la cabeza, perdón, porque tiene neumonía, porque tiene tos, porque tiene fiebre y la presencia de dificultad respiratoria. Son los datos que en determinado momento son importantes. Pareciera que volteamos la gráfica y pareciera que volteamos los datos. Es curioso cómo se presentan esta situación. La gente que tiene menos de 60 años, ¿ok?, va por estos datos, por fiebre, tos, dolor de garganta, presencia de alteraciones de dolor de cuerpo, dolor en articulaciones, y en caso atípico por presencia de dificultad respiratoria, náusea y neumonía. A lo que voy, o lo que quiero finalmente mencionar, es que en el país, en forma general y en muchos lados,
el paciente solamente acude a los servicios de urgencias cuando se siente mal, verdaderamente mal. Y en el caso de hombres ya llega cuando tiene presencia de una neumonía severa. Por eso estamos viendo los datos donde finalmente la presencia de datos típicos por los cuales llega la persona son que ya tiene finalmente una neumonía en forma importante, ya tiene presencia de dificultad respiratoria, ya tiene presencia de que le falta el aire, ¿okay? Y en forma típica son los datos que deberían en determinado momento estarse presentando, ¿okay? A lo que voy es, por desgracia, todavía en nuestro país no existe esa parte de prevención, donde la gente debería de acudir a consulta cuando tiene sensación de malestar antes de que llegue a neumonía. Y en el caso de hombres y gente de la tercera edad, llegan ya cuando tienen datos extraordinariamente severos, cuando tienen una destrucción pulmonar por arriba del 60% y donde las posibilidades de que salgan es muy difícil. Entonces, volvemos al punto, la parte típica y atípica es parte de lo que se está presentando en nuestros servicios de urgencias. Cuando el paciente ya no tiene posibilidades de que le hagamos muchas cosas, ¿ok? Otro dato que es también importante y que llamó mucho la atención en este estudio que hicieron en Estados Unidos, en la parte de abril, y como en marzo de pronto sucede otra situación. En marzo la Comunidad Europea empieza a mencionar que este reporte que hace la Sociedad Española de Neurología, donde existen trastornos de pérdida del olfato y presencia de sensación de no poder tener un gusto adecuado, esa disgeusia, donde tengo ese gusto, donde se pierde o se desaparece a la presencia adecuada de la comida. Entonces es importante, yo tengo alteraciones que se presentan al percibir los alimentos o el olor de los alimentos, y tengo finalmente la alteración de que cuando los pruebo no son de una manera adecuada. Esto se presenta en marzo. El estudio se hizo finalmente en la parte de abril, y este reporte de la Sociedad Española de Neurología menciona que es un punto muy importante que pueden llegar a presentarse en los pacientes desde un 30 a un 60%. Es decir, ese dato deberíamos de tenerlos, debemos de tenerlos en forma importante de lo que estamos viendo y preguntarlo. No lo preguntamos, incluso la tabla de estudio epidemiológico que nos da la Secretaría de Salud para hacer el reporte de casos no lo tiene. Sin embargo, el 30% de los pacientes lo pueden llegar a presentar. Y a mí me ha tocado ver el paciente que tú le preguntas, ¿tienes trastornos en el olfato? ¿Trastornos para en determinado momento saborear los alimentos? Aquel que te dice que sí, normalmente la prueba sale positiva. Y es importante, es un dato que pudiéramos en determinado momento tener en cuenta, incluso la posibilidad de que el paciente busque tener datos adecuados para que pudiéramos tener una manera preventiva, no necesariamente que llegaran los servicios de urgencias. Y entonces contemplar la anosmia o la disgeusia como un dato de poder explorar al paciente es importante. Entonces tenemos, por un lado, datos que no vemos en forma frecuente, que no todo es de tipo neumológico. Tenemos otros datos, por ejemplo, de tipo cerebral. La misma Sociedad Española de Neurología mencionaba, el paciente puede llegar por trastornos de confusión ligera a moderada. Dentro de la mayor cantidad de gente que se presenta a los servicios de urgencias con alteraciones es confusión, máxima en la gente de la tercera edad. Infartos cerebrales. De pronto lo empezamos a ver incluso con gente joven. A mí me llamó mucho la atención un caso de un médico que llegó al hospital, que después se trasladó con un evento vascular cerebral y que al hacer la tomografía tenía datos de problema de tipo neumológico. Ellos consideran que la anosmia y la hiposmia se pueden llegar a presentar en 19.6% de los pacientes que normalmente se ven en la parte de la consulta. Dolor de cabeza, que es importante y lo tenemos como un dato necesario para preguntar, 14%. Pero no estamos preguntando datos sobre confusión, datos que pudieran hablarnos sobre disgeusia o anosmia. Puede llegarse a presentar crisis epiléptica del 12%, encefalopatía que puede llegar incluso a ser muy severa, un 7,6%, trastornos de radiculoneuropatía, incluso Guillain-Barré, un 7,6%. Es más raro ver trastornos de crisis epiléptica en gente joven, también se puede llegar a presentar ataxia.
Los últimos datos, ese fue un paciente que tuve en la consulta en el cual empezó a tener trastornos para poder caminar. Se consideró que finalmente podía tener ataxia, se le pidió una resonancia magnética, presentó un dato de un infarto a nivel posterior, y después, como a la semana, tenía datos de un proceso de neumonía por coronavirus. Más raro que haya hemorragia cerebral, neuropatía oculomotora. Eso se ve más en pacientes que tienen problemas de diabetes, presencia de encefalitis, rabdomiolisis, que no necesariamente se da en estos casos. Hay que tener en cuenta que la rabdomiolisis se pueden llegar a presentar también con alteraciones en ciertos fármacos, movimientos anormales y otros síndromes que se pueden llegar a presentar. Esto nos lo preguntamos en el área de urgencias, nos enfocamos en muchos de los casos a ver los problemas de tipo neumológico únicamente. Existe algo que me llamó mucho la atención haciendo esta parte de análisis sobre la hipótesis del tronco encefálico, donde el virus por sí mismo puede llegar a afectar, así como se descubrió que finalmente el virus pasa la barrera placentaria en caso de mujeres, y por eso pueden ser alteraciones que se dan en la mujer embarazada y en productos recién nacidos. Lo que sucede es que también el virus atraviesa la parte de la barrera hematoencefálica y también puede hacerlo por contigüidad. ¿Por qué se presenta la disgeusia y la alteración en el olfato? Por afectación directa en la parte que puede llegar a afectarse la parte a nivel de la parte del olfato sobre los nervios que llegan en la parte a nivel de los pares craneales, que prácticamente están atravesando en muy poco territorio la zona de la nariz hacia la parte de arriba. Entonces, un punto muy importante que también se puede llegar a presentar es la afectación primaria del tronco encefálico. Y como dice ahí, es uno de los posibles mecanismos de insuficiencia respiratoria severa. Esto que de pronto llama la atención, que el paciente te dice, oye, no tiene tanto problema de tipo no se ve tanto la parte en la placa. Sin embargo, el paciente menciona una dificultad respiratoria que va siendo progresiva. Siente que no puede respirar y siente que en determinado momento le falta el aire. Podemos revisar, le ponemos la parte del oxímetro y resulta que sí tiene saturaciones por 82, 83, 84 y dices, la tomografía no te dice que tuvieras tanto problema. Cuando tienes esos datos, debes de buscar otro tipo de alteraciones. ¿Qué otro tipo de alteraciones se pueden llegar a presentar? Como dice aquí, la insuficiencia respiratoria, principalmente causa de muerte en los pacientes, puede tener ese componente central como lesión primaria dentro de las neuronas, dentro del centro, lo que es el centro respiratorio en el tronco encefálico. Y esto me lleva a otro dato muy importante. Los pacientes que no son diabéticos de pronto empiezan a tener manifestaciones, elevaciones de glucosa en forma muy importante. Entonces, a veces vemos elevaciones de glucosa de 1200, 1600. Mucha gente, cuando yo le estaba platicando el otro día de un paciente que yo con 1600, me decían, yo jamás lo he visto. Pues no lo veíamos 1000, 1100 en esos casos severos. Y de pronto vemos que el paciente puede llegar con alteraciones importantes de la glucosa. Y esto hace que tengamos también en cuenta que el virus ataca también en la parte misma del páncreas. No nada más la asociación con el paciente diabético, no nada más la asociación con el paciente que es obeso, que estas comorbilidades son, desde mi punto de vista, las más importantes. Aquellos que vemos que están muy mal son los grandes obesos, la gente que tiene obesidad, el paciente diabético que no se cuida, el paciente diabético que en determinado momento no se llega a controlar, que no se toma el medicamento. Evidentemente también se ven síndrome metabólico con presencia de gente que tiene hipertensión, con alteraciones de los receptores de la ECA2, entonces que toman finalmente inhibidores a través del tiempo. Eso se ve también en forma muy importante. Entonces estamos viendo esta patología que va cambiando en forma notable. ¿Qué sucede si en determinado momento nosotros no contamos con la posibilidad de que este paciente también haga trastornos de tipo tromboembólico en diferentes lados? Pues entonces es la parte donde de pronto tú dices, el paciente ya tiene datos de dificultad respiratoria, lo está manejando en su casa porque no hay manejo finalmente en su domicilio. De pronto llega con dificultad respiratoria, más importante, y una de las cosas que le preguntas al familiar, ¿le hicieron dímero D? Y te dice, no, el médico general nunca le hizo dímero D. Y entonces también es esa parte donde dices,
no estás contemplando la posibilidad de que el paciente, el 49%, tenga tromboembolismo venoso, infartos de tipo cerebral, por isquemia cerebral, infarto al miocardio, trombosis arterial sistémica y presencia finalmente importante. Entonces, los pacientes críticos tienen una incidencia mucho mayor de enfermedad tromboembólica venosa en comparación a aquellos pacientes que, a pesar de que utilizaron anticoagulación profiláctica o terapéutica, se puede llegar a presentar. ¿Eso a qué me refiero? Que independientemente el paciente piensa, o muchos de los que a veces dicen, tómate una aspirina, y porque sucede en las redes, ¿no? Te tomas una aspirina, te tomas un limón y ya lo hiciste, se va a desaparecer la presencia del coronavirus. ¿Qué sucede? Pues que el paciente se sigue finalmente deteriorando. Y el problema es que también muchos médicos generales manejan esta característica, pensando que solamente a través de utilizar aspirina puede llegar a ver. Pero jamás manejaron dímero D, bueno, jamás le pidieron ferritina. Un factor importante que debemos de tener es la presencia de interleucina 6, presencia de ferritina y dímero D cuando tú estés valorando un paciente. Entonces hay que tener en cuenta que no nada más existe esa alteración en el sistema inmunitario, en los trastornos de coagulación y que llegan a presentar este fenómeno que se llama tromboinflamación, sino que son varios factores que se van sumando a la alteración. El virus, por lo tanto, afecta el hígado, afecta el páncreas, afecta el pulmón, afecta el sistema de tipo hematológico, el sistema inmunitario, afecta a nivel cerebral, afecta la parte de neuropatía a nivel distal. Entonces, estamos sabiendo que un virus que no es totalmente de tipo respiratorio y que las características que estamos viendo van siendo diferentes. Esta tormenta de citocinas, como habíamos dicho, va relacionado, y por eso lo vemos más en pacientes que tienen obesidad y diabetes tipo 2, porque son gente que tiene un estado proinflamatorio en forma crónica, y esto favorece la presencia de alteraciones. En estos pacientes que tienen diabetes y obesidad tipo 2, los niveles de interleucina 6 están extraordinariamente elevados. La gran mayoría de los pacientes, cuando llegan al servicio de urgencias, que tú le pides interleucina 6 y presencia de ferritina, te vas a dar cuenta que la interleucina 6 siempre está elevada. Sin embargo, la ferritina es un factor pronóstico de mortalidad en forma muy importante. Se menciona que un paciente que tiene ferritinas con niveles por arriba de 1000 es un paciente que debes de tener mucho cuidado, porque va a tener alteraciones que van a favorecer que el paciente en determinado momento pueda llegar a fallecer. Entonces, eso no nada más se puede llegar a presentar en coronavirus, como hemos dicho, también se presentan en H1N5, en H1N1, en cualquiera de los MERS que habíamos comentado. Y también habíamos comentado la posibilidad de que el paciente haga procesos sépticos también de tipo bacteriano, porque existe translocación bacteriana principalmente en presencia a nivel intestinal. Y entonces esto favorece la presencia de que a través del intestino exista salida finalmente de bacterias del nivel intestinal, y entonces puedan llegar a presentarse alteraciones a nivel sistémico de tipo bacteriano. Entonces, a veces dices, y me ha tocado verlo, ¿no? La acitromicina es efectiva, pues es el primer medicamento que tenemos en forma inicial, y el uso inicial de ivermectina y el uso de acitromicina funciona. Desde mi punto de vista, viene toda esa parte de investigación, y lo que sí hemos visto en la situación particular es que sí mejoran el proceso inflamatorio en forma importante. La acitromicina se utiliza finalmente para para bacterias, que están a nivel respiratorio, que pueden estar asociando esta situación de infección. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, estamos teniendo presencia de problemas sépticos. Entonces, al inicio, cuando tú ves un paciente que te llega al servicio de urgencias, que no tiene complicaciones, normalmente vas a encontrar presencia de leucos bajos o tendencia de leucopenia. Sin embargo, al paciente lo tienes después de 2 semanas y ya llega finalmente con datos de procesos más severos, y tienes leucos no de bajos, sino ya tienes leucos que estás hablando de 14, 15 mil. Ese paciente hay que hacerle cultivos, y ese paciente habrá que darle antibiótico de amplio espectro, no porque el antibiótico mate al virus, sino porque seguramente ya tiene una infección bacteriana agregada, como existe la posibilidad que pueda suceder en pacientes que tienen obesidad o que tienen diabetes. Entonces, es importante tener en cuenta la evolución de lo que hemos mencionado hasta ahorita.
El paciente, por lo tanto, puede llegar a las áreas de urgencias sin mayores datos. Puede llegar incluso totalmente asintomático. Puede llegar, como habíamos comentado la vez pasada, ese paciente que en determinado momento llegó por una fractura en la mano y que llegó con un proceso de tipo inflamatorio, con una neumonía pequeña y que conforme fue pasando el tiempo se fue agravando. Este es un dato que podemos en determinado momento tener en forma inicial. Pero podemos tener un paciente que apenas llega con algunos datos o que tenga por tomografía un proceso neumónico muy pequeño. Entonces, ese paciente en forma inicial incluso puede tener una PCR negativa. Aquí otra vez volvemos al punto relacionado con la parte de a nivel de qué hago con las pruebas. Investigando un poco más en relación a las pruebas rápidas, tenemos la situación que la gran mayoría de las pruebas rápidas van a ser negativas en las primeras semanas, y ya analizando lo que dicen los fabricantes, se menciona que la relación de IgG-IgM va a ser efectiva probablemente después de la segunda semana. Entonces, en las áreas de urgencias no nos sirve la prueba rápida porque no nos da el dato importante que deberíamos de tener. Sí nos da la presencia de interleucina 6, que es importante y eso lo podemos medir, la presencia de ferritina y la presencia de dímero D como marcadores de posibilidades de manejo que puedas tener en relación al paciente. Son 3 datos que debemos de tener para poderlo determinar. Y como aquí dice, el promedio de 154 pacientes cuando fue el inicio de la pandemia fue un factor predictivo cuando los niveles de ferritina pasaban 1297, ¿no? En los que no sobrevivían contra 614 de los que sí sobreviven. Es decir, un valor por menos de 1000 puede ser que el paciente sobreviva. Un valor por arriba de 1000 no. Y esto lo ves, o sea, y esto tal vez me ha tocado ver en la parte de la consulta. Un paciente que llegó, que tenía muy pocos datos y tenían, sin embargo, niveles de ferritina prácticamente de 900 y tantos. Yo le decía al familiar, pues debes de cuidarlo mucho porque ese es un factor pronóstico que puede hacer que el paciente se ponga mal. Y dicho y hecho, pasaron aproximadamente 4 o 5 días y el paciente empezó a hacer datos de neumonía importante. En ese caso sí está indicado darle no nada más ivermectina, en ese caso sí es importante darle esteroides para controlar el proceso inflamatorio. Entonces, debes de analizar la evolución del paciente. No a todos hay que darles dexametasona, no a todos debes darle bolos inmensos, porque lo que va a pasar es vas a inhibir también la respuesta inmunológica del paciente. Entonces, debes de tener, por lo tanto, la posibilidad que tener el manejo adecuado. De la misma manera, no a todos los vas a manejar con heparina, no a todos los vas a manejar inicialmente con enoxaparina. Puedes utilizar incluso ya empieza a haber estudios, no nada más con el uso de clopidogrel, también estudios finalmente con ticagrelor, en buscando la posibilidad de que el paciente le des antiagregantes plaquetarios y no necesariamente manejarlo con heparina o anticoagulantes. Entonces, es importante tener en cuenta la evolución. El paciente, conforme te llega al servicio de urgencias, debes de hacer ese análisis para saber qué es lo que en determinado momento le vas a dar. No a todos vas a utilizar la bomba de medicamentos que estamos acostumbrados. Tienes que hacer ese análisis. Los marcadores te van a permitir saber qué es lo que pudiera hacer. Si yo digo, este paciente que llega con este dato de procesos neumónicos, informe muy importante, pues evidentemente va a requerir el uso de inmunomoduladores. Podrás utilizar ivermectina, podrás utilizar en determinado momento citromicina, pero la presencia de leucos en forma muy importante me dará la pauta para establecer 2 o 3 antibióticos, y la presencia de dímero D, el uso finalmente de antiagregantes plaquetarios o la posibilidad en determinado momento de manejarlo con anticoagulantes. Es característico, por lo tanto, que yo vaya viendo la situación relacionada de cómo se van presentando. ¿Ok? Nada más para recordar esta situación, esto es importante tener en cuenta el aumento de mortalidad que te da la presencia de las comorbilidades, que no se te olvide preguntar enfermedad cardíaca, presencia de POC, presencia de asma, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, obesidad, sobrepeso, como factores muy importantes. Hacer ese índice de Charlson que comentamos la vez pasada, en los cuales tú tienes los datos de presentar un puntaje
para cada uno, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, demencia, todas estas características que le das un punto en cuestión de patología, y tener en cuenta que leucemias, linfomas, tumores, diabetes, etcétera, te dan valores de mayores pronósticos. Evidentemente, presencia de hepatopatía crónica, mayor posibilidad, tumor o metastásico más, y presencia de SIDA mucho más. Entonces, los factores de comorbilidad, ya lo hemos mencionado muchas veces, tener en cuenta la posibilidad que existe la mayor posibilidad de casos diagnosticados que se asocian con comorbilidades, ¿no? Y nuevamente la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, enfermedades de tipo cardiovascular son los factores más importantes. Voy a mencionar siempre esto, la falta de equipo que le hace, que es necesario en nuestro personal médico, que hace la diferencia, porque el 30% del personal de salud se enferma en nuestro país porque no tiene equipo, porque no existe todavía la situación de que nuestras autoridades piensen que esto es importante, le piensan dar mayor peso a otras cosas, y la parte de equipo es extraordinariamente importante. Y esa falta de equipo hace que el personal tengamos mayores posibilidades de enfermarnos. Antes, cuando hubo la pandemia del H1N1, a pesar de que era un virus muy agresivo, no nos tocó ver tanta mortalidad ni tanta alteraciones de la salud en el personal de salud como ahorita. Todo nos ha tocado ver, todos los que estamos en el área de la salud, nos ha tocado ver un familiar, un amigo, alguien que en determinado momento empieza a tener coronavirus. Pero es verdaderamente importante tener en cuenta cuando fallece un compañero. Y lo hemos mencionado en forma numerosa. Los pacientes que llegan, es malo que llegue un paciente grave al servicio de urgencias, pero es peor cuando llega personal médico de las áreas de urgencias que están todo el tiempo luchando, ¿no? Y yo puedo hablar ahorita, por ejemplo, de la gente que tengo en el hospital, gente que falleció, uno de sus compañeros, nunca se nos va a olvidar la presencia de Bardo, ¿no? Falleció, él no tenía comorbilidades y falleció. Ahorita está el doctor Rafael, incapacitado, ha estado incapacitada la jefa del área de urgencias dentro de enfermería, varias enfermeras relacionadas con eso. Y ¿me podrás? Perdón. Entonces es importante tener en cuenta, enfermeras muchas, jefes de urgencias del norte, jefes de urgencias no jefes de urgencias del sur, pero sí de otras áreas han sido los que han tenido presencia de enfermedad. Y es importante tener en cuenta estos datos por la falta de equipo, y la falta de equipo va a ser necesario. ¿Qué sucede cuando en determinado momento tienes el equipo necesario, aún a pesar de que a veces cuentas con todo el equipo necesario, ¿no? Esa es parte de lo que nosotros tenemos al entrar antes del área de COVID, y que parte que nosotros vemos es que puedes estar protegido. De todas maneras, en el momento en el cual te quitas el equipo, es posible que también te puedas llegar a enfermar. Entonces, en el momento en el que te estás quitando, no nada más el momento que te lo pones, el momento que te estás quitando el equipo es la parte más importante que debes de cuidar. Normalmente viene la parte de que debes de quitarte como te lo fuiste colocando, empezando desde la parte de arriba, ¿no? Te debes de quitar la parte del gorro, te debes de quitar los gogles, pero yo digo la parte más importante, cuando utilizas doble cubrebocas, que yo lo que normalmente hago, tengo dos cubrebocas, el de tricapa y la presencia del N95. Entonces, un punto muy importante es, y yo lo he visto también con gente que utiliza las máscaras que tienen los filtros y que son de tipo más industrial, que cuando se las quitan no utilizan esa parte de protección. Entonces es muy importante, yo siempre lo hago, y eso es otra de las cosas que yo sugeriría que lo hagan. Utiliza una de las toallas desinfectantes cuando te vayas a quitar el cubrebocas, porque si consideras que tuviste contacto directamente con la persona cuando intubaste o cuando estás manejando y tienes la careta esa, quítala, deséchala, pon en un lugar donde se pueda volver a lavar con cloro y todo lo demás. La careta no importa, lo que importa finalmente es el cubrebocas. Entonces el cubrebocas, ponle finalmente
de estas toallas desinfectantes, que sean unas toallas verdaderamente desinfectantes, porque hay muchas en el mercado, pero que sea una toalla que tenga un viricida, que permita finalmente colocarlo y con la otra mano lo quitas mientras estás sosteniendo la parte del cubrebocas. Desde mi punto de vista, eso evita que con el momento en el que tú tuviste presencia del virus, el momento en que te quitas eso, se van a dispersar los virus. Y parte de lo que sucede es que nadie tiene un control en ese momento. Entonces es muy importante que te coloques una toalla desinfectante, una de esas toallitas desinfectantes cuando tienes finalmente la parte del cubrebocas, para que cuando te lo quites no se dispersen los virus y no tengas esa posibilidad de poder en determinado momento tenerte que contagiar. Si vas a intubar a un paciente, también es otra de las cosas. No necesariamente se tiene que tener ese aparato de acrílico que existe. Se ve impresionante y la verdad es que aparentemente funciona muy bien. La verdad es que impide que al paciente le intubes de una manera adecuada. Yo en lo personal no lo uso. Si me preguntas, ya existen estudios que te mencionan que no es necesario. Con que tú tengas una careta, tengas doble cubrebocas, tengas unos gogles, lo puedes en determinado momento utilizar. ¿Qué buscas? Siempre que el paciente tenga saturación por arriba de 95, si estás en un lugar a nivel del mar. Evidentemente, si estás en una ciudad como Puebla, debe estar por arriba de 90. Y los cuadros típicos que habíamos dicho de fiebre, tos seca, disnea, es parte de los atípicos que los vamos teniendo cada vez con mayor posibilidad. Tener en cuenta que la escala de SOFA tiene 3 puntos y estos 3 puntos tiene estado mental alterado, taquipnea y hipotensión. Te da esa valoración de que el paciente puede estar mal. Sí. Desde mi punto de vista es muy simplona. Yo la verdad es que no me gusta utilizarlo. Hay gente que le encanta poderlo utilizar. Siento que es demasiado simplona. Yo prefiero mejor utilizar la News, en la cual el parámetro es importante porque te maneja frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno en caso de POC, el uso de oxígeno suplementario, presencia y tendencia a hipotensión o tendencia a ser crisis hipertensiva, frecuencias cardíacas bajas, presencias de alteraciones en temperatura, la escala de coma de Glasgow que se va modificando a través del tiempo y tener en cuenta que si yo tengo 7 o más, el paciente va a tener en determinado momento la posibilidad de estar extraordinariamente grave. De 5 a 6 debe de estar manejándose en áreas críticas, 3 debe estar en hospitalización y probablemente cuando el paciente tenga 1 o 4 se pudiera ir a su casa. Lo hemos comentado, tratar de intubar al paciente con la mayor protección es un punto importante. Y el uso de reanimación, yo sugeriría que chequen en las guías del American Heart, las nuevas que salieron en 2020 relacionadas con COVID. Muy interesante la parte, quitarse el concepto de que el paciente que llega en paro por COVID no lo reanimes. Eso es algo que hemos visto en una forma notable, así como cuando pasó el paciente que llegaba con SIDA, que en determinado momento no lo queríamos ni tocar. Aquí sucede la misma situación, un paciente que llega con COVID, que llega en paro. De los pacientes que me ha tocado reanimar, de aproximadamente 4 que han llegado en los últimos 2 meses, uno de ellos salió y uno se pudo trasladar a pesar de que llegó en paro. Entonces, si ese paciente lo pudiste sacar y lo pudiste en determinado momento valorar, vale la pena el intento. Tú debes de cuidar y te debes de proteger. Indudablemente es uno de los puntos que debas tener en forma notable. Entonces, marcadores de mal pronóstico que no lo pedimos, evidentemente dímero D, linfopenia. Yo te diría que estos 3 lo puedes ver en cualquier patología, no me interesa mucho. La sedimentación glomerular tampoco le doy mucho valor, pero sí la presencia de ferritina. Y la hipoalbuminemia, pues depende de las características como pudiera estar el paciente. Si es un paciente que ya tiene deterioro crónico, que estás hablando de hepatópatas, renales crónicos, pues evidentemente se va a afectar. Pero, ¿cuáles son, desde mi punto de vista, que debes de tener notablemente y le debes de pedir a tu paciente? Dímero D, la presencia de ferritina es necesaria para verificar si en determinado momento tiene el paciente algún tipo de problemática. Entonces, el paciente puede llegar con datos que pueden llegar prácticamente de características normales y tener una por tomografía alteraciones muy severas que pueden ser importantes, ¿no? No voy a hablar de esto, ya lo hemos hablado, la presencia. Aún así, existen muchas zonas o muchos lugares donde no te interpretan la posibilidad de que el paciente tenga un CORRAT 5 o un CORRAT 6. Todavía, por desgracia, en muchas áreas de imagen no se da esta situación. Sabemos que un paciente que tiene estas características de tener vidrio despulido, que tiene alteraciones de neumonía, aunque sea pequeña, con datos
de presencia pudieras llegarlo a tener. Ok. Esta yo digo que es la clave principal que debemos de tener en cuenta todas las áreas de urgencias, los 3 niveles o 3 estadios en los cuales el paciente puede llegar. Entonces el paciente identificarlo, aislarlo e informar es la función de las áreas de urgencias, sí. Eso lo dio la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias, lo estableció también la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, estas 3 partes. Yo creo que es importante que nosotros los que trabajamos en el área de urgencias tengamos en cuenta estos 3 parámetros. Entonces primero, tener en cuenta los datos de alteraciones en relación a sintomatología de tipo constitucional que se presentan en forma inicial. Fiebre, tos seca, diarrea, cefalea, alteraciones de gusto y evidentemente la parte de dificultad respiratoria con datos establecidos de dificultad respiratoria. Ponle el estetoscopio al paciente. Yo sé que no le quieres poner el estetoscopio, pero se escucha perfectamente el proceso neumónico en pacientes que tienen alteraciones. Ponle el estetoscopio. Yo sé que no te gusta, pero lo tienes que hacer. Es importante. El paciente en estadio 1 que tiene infección precoz probablemente lo puedas mandar a su casa. Y es importante que tengas la respuesta de poderlo hacer. Lo último que hemos visto, que nos ha tocado ver, es que, por desgracia, en ninguna institución de salud existe esa posibilidad de decir al paciente, identificarlo, aislarlo e informarle. No hacemos ese concepto. Entonces el paciente dice, ok, tiene coronavirus. Ya vi en la tomografía que tienes coronavirus, te tienes que aislar, vete a tu casa. Y el paciente no sabe ni tiene idea de qué es lo que estás diciendo. Y por desgracia, ese va a llegar a su casa y va en determinado momento a enfermar a 3 o 4 o 5. Si es una familia muégano, como las que tenemos en México, o sea, mucha gente me dice, ¿qué es eso de muégano? Pues es esa familia donde todos viven en una misma área. Digo, me tocó comentarlo, fui en una ocasión a Xostla a ver a una paciente, donde llegué a donde estaba, y en lugar de haber 4 o 5, que sería más o menos la familia normal, pues había como 40, 50 dentro de la misma casa de la abuelita. Estaba la abuelita y ellos me decían, es que cada quien es de su casa, sí, pero son como 40, 50 alrededor. Y la abuelita seguramente enfermó a una gran cantidad porque fueron a enfermar a la abuelita y después fue finalmente la parte donde todo el mundo iba a saludar a la abuelita. Entonces, estás hablando de que esa parte de darle información adecuada, debería de haber las áreas para poderlo hacer y por desgracia no la tenemos. En otros países, cuando se hace el diagnóstico como tal, debe de haber un equipo de salud que se encargue de ir a las casas, decirles cuáles son las características. Aparentemente esto se va a empezar a hacer en nuestro país, por parte de lo que la organización en la OPS va a generar, según algunos estudios que se pueden leer por ahí. Entonces, esa parte del estadio 1, infección precoz, es importante. El paciente puede tener linfocitosis o puede tener linfopenia, puede tener aumento finalmente de la PCR, tiempo de protrombina, dímeros D y LDH. ¿Cuál es el punto? Que yo aquí debo de hacer, el paciente que llega al servicio de urgencias, debería yo estarle pidiendo ferritina, interleucina 6. Porque en determinado momento ese paciente va a tener ferritina elevada y va a tener interleucina 6 y dímeros D, va a llegar en estadio pulmonar. Ese paciente, tú dirás, es un desperdicio de recursos. Lo sé, pero finalmente debería de hacerse. Yo les digo lo que debería de hacerse. Ojalá pudiéramos tener esa posibilidad de poderlo hacer, pero por desgracia nuestro sistema de salud no le da incluso el material adecuado a nuestros médicos. Entonces ahí empezamos a tener el problema. Parte de lo que está sucediendo es que si tú tienes una ferritina muy elevada, la posibilidad vas a evitar que llegue a este nivel, donde tienes una respuesta inflamatoria extraordinariamente intensa. Entonces esta parte intermedia donde tienes disnea, hipoxemia y donde tienes una alteración en la presión parcial de oxígeno entre lo que es la FiO2 menor o igual a 300 milímetros de mercurio, tendrás esa parte evolutiva que está presentando. Si nosotros vimos lo que habíamos comentado, puede ser que en este momento el paciente ya tenga alteraciones en diferentes niveles, no nada más a nivel pulmonar. Okay. Y eso es un punto importante donde a veces nos perdemos, no pensando que solamente es problema pulmonar. Perdón. Un punto básico es que podemos tener elevación de transaminasas, podemos tener en determinado momento linfopenia, pero ya cuando llega el paciente a la parte o el estadio 3, donde ya existe esa fase hiperinflamatoria, es por eso que a lo mejor sería entendible por qué los médicos de primer nivel le dan manejo así
de todo al paciente porque no tuviste la oportunidad de haberle manejado todo. Entonces se acabó la ivermectina, se acabó el clopidogrel, se acabó la presencia de citromicinas, lo buscas en todos lados, no hay. ¿Por qué? Pues porque le diste de todo al paciente. Cuando llega el paciente aquí es porque ya llega con alteraciones muy importantes. Y es lo que comentábamos, la fase atípica es lo que se puede llegar a presentar en este nivel. Entonces tienes ferritina elevada, presencia de PCR elevada, interleucina 6, dímero D. Okay. Y parte de lo que está sucediendo es que entonces tienes un estado séptico donde el paciente ya tiene un síndrome de dificultad respiratoria muy importante, pero tiene alteraciones en diferentes niveles. Y lo que ya hemos visto, el paciente, por lo tanto, puede llegar a presentar alteraciones en forma muy importante en este nivel. Entonces, si nosotros vemos las alteraciones que se pueden llegar a presentar, y esto lo comentamos en la plática pasada, a lo mejor muy rápido, puede llegar un paciente con presencia de un foco neumónico donde tienes estas imágenes de empedrado. Es una imagen característica de empedrado, donde el paciente tiene 14 años. Totalmente asintomático, llega con una fractura en la muñeca y llega con alteraciones de una fractura de clavícula. ¿Qué pasa con este paciente? Pues resulta que llega a tener alteraciones tan importantes que lo que va a pasar es que se va a, alteraciones importantes de un proceso que ya es neumónico. Sin embargo, el paciente va a ir a su casa y va a contagiar a la abuela y va a contagiar a todo el mundo precisamente porque nadie sabe que era positivo. ¿Ok? En este caso, si tú le tomas las pruebas rápidas, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque está en fase inicial. No va a tener alteraciones. Esa fase inicial, las pruebas rápidas no sirven en los servicios de urgencias. No te sirven hacerlas. ¿Es más barato? Sí, pero no te sirven. ¿Por qué? Porque al menos debes tener 14 días con la parte del proceso para que sepas manejarlo. Como dice ahí, no son diagnósticos de cuadros agudos. Por lo tanto, las pruebas rápidas en el servicio de urgencias no las usamos porque no nos funcionan. No son adecuadas. Hasta ahorita no ha sido la parte de poderlo manejar. ¿Ok? Entonces, lo comentamos, un paciente que tiene con uso de dióxido de cloro, de manera positiva, que hizo alteraciones mucho más importantes para poderlo en determinado momento manejar. Puedes ponerle la parte del video, es un video pequeñito, donde aquí está, lo pones, ok, nada más donde vean las alteraciones. Todo lo azul, o lo que es finalmente azul, es lo normal, la parte de destrucción pulmonar que se puede llegar a presentar por el proceso mismo del coronavirus, y la parte que se presenta en amarillo. Y vean cómo estas zonas de lesión con destrucción muy importante a nivel pulmonar. Este paciente todavía está vivo, acaba de salir de terapia intensiva, y parte de lo que sucedió es que las alteraciones que se presentaron, la que sigue, va relacionado con esto. Entonces, yo sugeriría que busques la manera de considerar el paciente que pueda tener características para poderlo manejar. ¿Ok? Es un paciente que llega al servicio de urgencias, lo comentamos la vez pasada, es un paciente que llega con dolor en el pecho, llega al área de urgencias, entra al área de urgencias, empezamos a ver la parte de reanimación, porque llegó en paro, y sale del área de reanimación. El paciente tiene un bloqueo AB completo con alteraciones principalmente en la arteria cerebral, arteria coronaria, perdón, del lado derecho, donde ves las alteraciones en D2, D3, ABF, donde tienes un supradesnivel del ST muy marcado en este nivel y con un bloqueo AB totalmente completo. Este paciente, a pesar de que le colocamos el marcapaso, a pesar de que buscamos la manera de que pudiera salir, no alcanzó a salir. ¿Ok? Pero si no hubiera tenido las alteraciones crónicas, hubiera sido mucho más importante. Esta es la placa que le tomamos y vean finalmente cómo existe la destrucción. La familia no sabía que tenía coronavirus, se imaginaba que tenía coronavirus, pero es cuando empieza a tener problemas de tipo respiratorio. Pueden ver que es un paciente con obesidad, pueden ver que es un paciente que tiene alteraciones, y por desgracia no sale aquí la gasometría. Es una gasometría donde tenemos presencia de un pH muy bajo. Nunca había visto un pH de 6.5 con una glucosa de más de 600. Y preguntamos al paciente qué datos tenía el paciente y te decían no tenía ninguna alteración. El paciente tenía coronavirus, tenía presencia de diabetes y tenía una acidosis extraordinariamente severa. Nunca había visto un pH de 6.5, jamás lo había visto. ¿Ok? Y además con una glucosa por arriba de 600. El paciente, por lo tanto, hizo alteraciones que favoreció que pudiera llegar a fallecer. Otro proceso que se puede llegar a presentar, como ya hemos visto, es presencia de dengue. Ya existen las alteraciones, ya existe la posibilidad de hacer
paciente que se hizo la determinación de presencia de dengue, ya existen las guías para hacer la diferencia entre COVID y dengue. Ahorita que es importante que en algunos los podamos tener. Aquí yo puedo en determinado momento, me voy a quedar un rato aquí hablando de este por qué. Les voy a decir, porque y eso nos sirve para poder saber cómo funcionan las pruebas. Y yo pongo los datos porque mucha gente no entiende o no te capta, incluso el paciente no entiende y no te capta por qué si la prueba fue negativa, el paciente puede tener presencia de coronavirus. Les pongo el ejemplo, digo, eso en esta semana me pasó, llegó una paciente que el hijo ya había salido negativo con prueba de IgG, negativo. Y llegó la hija con posibilidades de tener presencia de coronavirus. Pero la mamá estaba molesta porque decía, yo ya le hice una prueba de IgG y salió negativa. Si es negativa, ¿por qué dicen que puede tener coronavirus? ¿Okay? Porque estamos hablando de situaciones diferentes. Entonces, yo siempre les comento, es como la mujer embarazada. ¿Okay? Y le pongo el ejemplo porque solamente así yo lo aprendí. ¿Okay? Resulta que la mujer que está embarazada, que tiene la posibilidad de tener presencia de toxoplasmosis, llega a consulta. Y yo así lo aprendí, es una parte que a lo mejor les puede servir a ustedes. Ya perdió a su bebé y te la mandan, bueno, en este caso me la mandaron, para que yo viera si requería manejo, si le diera manejo o no. ¿Okay? Entonces yo le decía, bueno, yo no soy experto en eso, yo no soy ni ginecólogo, ni mucho menos, pero pues déjame ver primero cómo está. Tenemos que hacerte estudios para verificar. ¿Okay? Ya perdió el bebé. Entonces quieren saber si le vas a dar manejo porque se quiere embarazar otra vez. Le pedimos presencia de IgG e IgM para buscar presencia de toxoplasma. ¿Qué esperaría yo encontrar? Debo de tener en cuenta que el IgG es el de memoria y el IgM es el de presencia actual de enfermedad. ¿Okay? ¿Qué sucede ahorita? En la gran mayoría de los lugares solamente te están haciendo IgG. Eso significa que te da la presencia de tener memoria, es decir, si en determinado momento tienes o no haber tenido la presencia de la enfermedad. Y el IgM en este momento la está teniendo. Pongo el ejemplo de la embarazada que ya perdió el bebé, porque si sale con IgM tienes que darle manejo para toxoplasmosis. Si tiene IgG y IgM negativa, entonces el paciente tuvo contacto, pero ahorita ya no tienes que darle manejo porque tiene IgG que es positivo con IgM negativo. ¿Sí? A eso voy. IgM positivo, tienes que darle manejo. IgG positiva, tuvo el contacto. ¿Qué pasó si no tenía IgM y no tenía IgG negativa? Pues entonces perdió el bebé, pero no fue presencia de toxoplasma. ¿Ok? Cuando yo veo la presencia, por lo tanto, de anticuerpos de IgM del virus de dengue positivo y de cuerpos de IgG del virus de dengue positivo, ¿qué está diciendo? Tiene presencia de dengue positivo, no nada más la memoria. En este momento este paciente tiene presencia de dengue. ¿Ok? Hay que darle manejo para dengue. Pero ¿qué sucedió? Que también tenía presencia de coronavirus. Y en la tomografía que te está diciendo dice esto. Tiene datos, imágenes en proceso neumónico basal bilateral, muy probablemente de etiología COVID. Entonces el paciente estaba coincidiendo con los dos, con presencia de dengue y presencia de coronavirus. Había que darle manejo para los dos, evidentemente. Entonces, esta parte de hacer la prueba para determinar si en determinado momento es positivo o no es positivo, estamos hablando que el tiempo real, la presencia de PCR, la presencia de Protein Chain Reaction, ¿okay? Reacciones a polimerasa en tiempo real, te está haciendo positiva. Sí, ¿qué sucede? Te tardas más tiempo para poderlo manejar. Y lo habíamos comentado la vez pasada. 60% van a ser verdaderamente positivos y un 40% puede ser negativo, dependiendo del tiempo donde se haga la prueba. Y puede ser que en fases iniciales, en el servicio de urgencias, puede salir negativo, que es la parte importante, la tomografía. La tomografía te permite decidir el manejo del paciente. Por eso es tan importante que hagamos tomografías, porque la especificidad en determinado momento y la sensibilidad va variando de la prueba y dependiendo a tener patrones finalmente de tipo no infeccioso con falsos negativos, 40% como tanto. ¿Okay? Entonces podemos tener esa parte donde yo puedo tener presencia de anticuerpos o no en forma inicial y dependiendo de la manera como pueda presentarse. Entonces las pruebas que son sanguíneas, si yo estoy determinando IgM, debo de tenerlas. Todavía no en todos los lugares en México existe presencia de IgM para coronavirus.
Perdón, yo lo pagué. Ok, entonces la parte de prueba rápida. Esta prueba rápida te vale 800 pesos, la prueba de PCR te está valiendo 3,000, 2,800 hasta 4,500, dependiendo de dónde te lo hagas. Entonces la gente prefiere hacerse una prueba rápida. Pero la prueba rápida no te va a servir para hacer el diagnóstico si estuve en las primeras 2 semanas. No te sirve para las áreas de urgencias. Van a salir así, negativos. Ni IgM ni IgG van a ser. Entonces va a salir, ¿para qué la haces si no te funciona? O sea, no tiene un valor poderlo manejar. Entonces, la parte que habíamos dicho, ¿cuándo vas a hospitalizar? Manejarlo al domicilio, cuando en determinado momento el paciente tenga alteraciones, no nada más de la saturación, en determinado momento tenga la posibilidad de alteraciones, presencia de requerir oxígeno, cambios en la tomografía, que tenga comorbilidades, este paciente lo vas a tener que hospitalizar. ¿Ok? Habíamos dicho del SOFA, el paciente es hospitalizado, importante la calificación de NIUS, que habíamos dicho que finalmente el paciente tiene más de 7, debes de tener en cuenta que es un paciente con altas posibilidades de tener manejo dentro de las áreas de requerir intubación y manejo en cuestión de ventilador. ¿Qué está pasando ahorita en este momento? Resulta que en estos momentos no estamos teniendo todos los días áreas para hospitalizar pacientes en camas disponibles. Estoy hablando del día de hoy, ¿ok? Donde no existen terapias intensivas, tan siquiera en los principales hospitales particulares aquí en Puebla, y estoy hablando de Puebla, y puedo hacer que hay diferentes áreas o diferentes nichos o diferentes islas en el país. Yo no creo que el 55% tengamos de hospitalizaciones, como mencionan las autoridades. Tan siquiera aquí en el país y en este momento no existen camas en terapias intensivas a nivel particular. Y de la misma manera, no existen camas de una manera adecuada en todos lados, ¿ok? Y por desgracia, los hospitales públicos también están llenos. ¿De qué dependen? Pues dependen mucho de la cantidad de altas que se den y depende de la cantidad de pacientes que fallezcan. Por eso es importante tener en cuenta estos datos que pueda tener el paciente. El paciente tiene sintomatología de 3 días o menos, se podría ir a su casa, ¿ok? Si el paciente tiene 10 días de llegar, recuerda que la etapa crítica va a ser entre los 7 a 14 días. Entonces, verificar si la frecuencia cardíaca es menor a 100, si la saturación de oxígeno es un parámetro que está por arriba de 90, ¿ok? Es importante tenerlo en cuenta. Cuando tu frecuencia y volvemos, estoy hablando de la ciudad de Puebla y la Ciudad de México probablemente, porque no tenemos los pacientes normalmente con saturaciones por arriba de 95. Normalmente tenemos por arriba de 90. Si el paciente empieza a disminuir esta saturación de oxígeno, si empieza a tener alteraciones de la presión, si donde empiezo a tener alteraciones principalmente de tender a la hipotermia y donde la frecuencia respiratoria se va progresando, es un paciente que probablemente sí requiera valoración. Es un hecho de que deberíamos tener áreas para poder hospitalizar a mayor cantidad de pacientes y evitar que lleguen a la etapa crítica. Sin embargo, por desgracia, el paciente llega en etapa crítica y llega extraordinariamente grave. Y la parte importante es que deberíamos de tener las áreas suficientes, por desgracia no las tenemos. Y entonces evitar que el paciente pudiera llegar. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues vamos a esperar la famosa vacuna. Se menciona que ya va a costar y que probablemente la tengamos por ahí de noviembre o diciembre. Sin embargo, hay que recordar que la mayor cantidad de mortalidad en la influenza H1N1 no se dio el primer año, se dio el segundo año. Y el problema radicó que cuando ya teníamos vacuna, los medios dejaron de hablar y hablaron ya de que existía la vacuna, ya teníamos un manejo específico y entonces la posibilidad de disminución. Sin embargo, se vio que la mortalidad en el H1N1 fue mayor al siguiente año que en determinado momento el primer año. Y yo no quiero ser ave de mal agüero, pero seguramente eso va a pasar. ¿Por qué? Porque ya estamos prácticamente terminando julio, ya prácticamente estamos en agosto, septiembre y en octubre otra vez empiezan las enfermedades de tipo respiratorio. Entonces vamos a tener la problemática de hacer determinaciones si el paciente tiene influenza, si no tiene influenza, si tiene neumococo, si tiene coronavirus o probablemente algún otro tipo de situaciones que generen. ¿Qué es lo que nos queda más que cuidarnos? ¿No? Tratar en lo posible de evitar que podamos tener siempre una buena atención, un buen servicio en el área de urgencias y que la puerta del área donde están los pacientes críticos en COVID, ojalá siempre estuvieran cerradas. Sin embargo, yo no creo que podamos tener esa posibilidad. Por lo tanto, lo único que queda es cuidarnos al personal de salud, evitar que ese 30% se incremente, que tengamos la posibilidad de poderlo bajar y que los pacientes tengan una buena atención antes de que lleguen complicadas a las áreas de urgencias. Ok, creo que ya nos pasamos de tiempo. Les agradezco finalmente el hecho de que hayan estado con nosotros y si hay preguntas en el área de la gente que está en redes sociales, podamos contestarlas.